Y bueno amigos, primer partido de liga en el que el Real Madrid pues deja algunas sensaciones, pero sobre todo creo que la sensación que nos debería quedar a todos los madridistas es la que seguramente no debería extrañarnos y es la de una liga que nos va a costar ganarla. Hay muchísima gente opinando que el Madrid debería pasearse en esta liga, sin olvidar que tienes al CTA, a árbitros como Sotogrado, presidentes de la liga en los que, bueno, les convienen otro tipo de cosas y se le olvida muchas veces, muchachones, que el Madrid tiene eso aparte de los equipos, aparte de los estadios complicados como el de hoy, como el de Mestalla y esa cantidad de estadios de estadios de fútbol que al Madrid se le complica muchas veces y realmente creo que es la explicación perfecta de por qué a veces se puede perder una liga y para los que dicen no, no de Negreira, de no sé qué, bueno, puedes ver el partido de hoy y puedes llegar a entender muchísimas situaciones que se viven dentro de un terreno de juego, sobre todo cuando el que está enfrente lleva la camiseta blanca. Hoy se ha estrenado Mbappé en la liga, que es cierto que bueno, no ha estado del todo bien. Vamos a comentar unas cositas. La verdad me quedé muy fastidiado y no quisiera enredarme mucho, no quisiera hablar muchísimo. Voy a hablar alrededor de 8 a 10 minutos de mis impresiones de este primer partido, de lo de Ancelotti. Y a partir de ahí pues hablamos sobre el final, sobre lo que ha sido esa medio polémica que se ha vivido en St. Moix. A ver, empezando como siempre hacemos con la alineación, se vio a un Carlo Ancelotti en el que vimos lo de siempre, un Ancelotti que va con sus futbolistas que tiene predilección o que les gusta más o les gusta menos o que él piensa, y en esto estamos todos de acuerdo, que le coloquen en una situación avanzada para ganar muchos puntos y esa parte yo creo que eso debería ser indiscutible. En ese caso, bueno, lo que les estaba diciendo, Ancelotti sale con el 11 que parece ser el 11 de gala, aunque como les dije hace unos días y creo que a algunos de ustedes les quedó guardado por aquí porque vi algún comentario, para mí Arda Güler va a terminar teniendo alguna aparición más de la que esperamos en el 11 porque creo que se lo va a terminar ganando. Aunque no sé, porque veo bastante bien a Rodrigo, lo vi bastante bien ante el Atalanta en la Supercopa, le vi bastante bien hoy el día de hoy, con bastante movilidad, creo que se ha quitado como un peso de encima que lo podemos hablar en breve y se ha marcado un golazo totalmente espectacular. El 11, como les digo, parece que va a ser el 11 de Ancelotti, el 11 en el que vamos a encontrar pues básicamente a todas sus estrellas haciendo esa combinación en un doble pivote con Valverde, Tchouaméni, de atrás Mendy, Carvajal, Rudiger, Militao y por supuesto Thibaut Courtois. Y bueno, ahí en el ataque estos cuatro diamantes que tiene el Real Madrid que cada vez que combinan hacen temblar a más de uno. Y creo que la jugada del gol de hoy lo confirma a la perfección. Pero en fin, vamos a hablar un poco porque a ver, el Madrid empezó con ciertas dudas. Quiero decir, el Mallorca arrancó con fortaleza, vio que tal vez intentándolo, este no es el Mallorca de Javier Aguirre, que era más que todo garra, pasión, entrega, ir al pique, todas esas cosas. Este es un Mallorca diferente de Jacob Arrasate, que por cierto hizo un trabajo espectacular en Osasuna y ya en el primer día se ve que hay cierta mano metida de Arrasate porque no es un equipo que únicamente se mete ahí atrás y espera algún contragolpe. Creo que le dio un poquito más de lo que habíamos visto al Mallorca del Vasco Aguirre, que por cierto me gustaba muchísimo, exceptuando los casos de los retrasados estos de Raillo y Mafedo, que por cierto ya vamos a comentar algo que sucedió durante el partido. Creo que este es un equipo que me agrada, me cae bastante bien, lo de sus aficionados me da bastante igual, son demasiado cero a la izquierda como para intentar cabrearme con la afición. Además creo que es parte del fútbol muchísimas situaciones, lo de los pitos a Vinicius me da bastante igual, salvo cuando hay problemas por ejemplo de racismo, que ya hemos visto que a Vinicius le ha caído eso, ¿no? En fin, y bueno, el Madrid se le complicó, después ya la cosa empezó a cambiar, el Madrid empezó a conectar, realmente el Mallorca dejó de atacar tanto porque el Madrid no se lo permitía, empezó a tener un poco más el balón y seguimos teniendo esa sensación de que al Madrid le hace falta ese Toni Kroos o una situación en la que Ancelotti pueda ver cómo suplir la baja del alemán, que bueno, para mí, como lo dijo Ancelotti también, es único, parece es una baja insustituible, pero realmente en algún punto seguramente lo encontrará. Creo que eso es lo que le ha estado faltando. He visto futbolistas con algunas imprecisiones en salida de balón, llamativos los casos de Rudiger, tal vez que está siempre muy top, pero creo que ha estado un poco fallón en alguna que otra salida del balón. Pero, como les digo, el Madrid termina conectando con los grandes futbolistas que tiene
y realmente logra que esto salga de alguna manera. Terminaron combinando estos animales y Vinicius dejando un taconazo ahí a Rodrigo, que la terminó mandando a la escuadra, un gol de absoluta talla y categoría mundial, como son los 4 futbolistas que el Real Madrid tiene arriba. Y lo que les dije, lo normal es que termine pasando esto. Después de eso, el Mallorca se lo fue creyendo, es cierto. Y si ustedes repasan mis videos anteriores, van a encontrar que he hablado muchísimo, bueno, hablo de la temporada pasada tal vez, que hablaba mucho de Johan Mojica, que es el futbolista colombiano que se lo trajo a Arrasate del proyecto de Osasuna y que me parece un lateral bastante interesante. No le veo un nivel Real Madrid, un nivel, bueno, en el Barça puede ser, hay que ver cómo viene Valde, pero es un futbolista de esos que les viene como anillo al dedo a este tipo de equipos como el Mallorca, como el Osasuna, y queda evidenciado, sobre todo cuando juega con el Real Madrid, es que le va demasiado, parece que le motivara, como a casi todos los futbolistas del mundo, enfrentarse al Real Madrid. Es un escaparate importante y bueno, hoy ha estado eh, tirando unos centros espectaculares, llegando a línea de fondos. El Mallorca terminó empatando con un cabezazo espectacular en el que, por cierto, el Mallorca le ha metido de los últimos 7 goles que le ha metido al Madrid, 6 han sido de cabeza, para que se hagan una idea de por qué vimos con tantas reiteraciones esa llegada a línea de fondo de los laterales, o al menos lo intentaban, sobre todo llamativo el caso de Mojica, de cómo llegaba a línea de fondo y esos centros creo que centra bastante bien. Y además tienen a Muriqui, en el que Militao y Rudiger estuvieron bastante atentos prácticamente todo el partido. Ha habido una pequeña confusión ahí en ese córner que termina levantando de una manera espectacular Dani Rodríguez, y bueno, el testarazo es sencillamente demoledor, el testarazo de Muriqui, que me parece un delantero interesante, parecido al caso de Mojica. Tal vez podría ser un papel de José Lu en el Real Madrid, no lo sé, pero creo que para ser un titular de un equipo grande seguramente le faltará un poco más. En ese caso, bueno, vimos como el Mallorca lo empató, como les dije, con bastante garra, además intentándolo, tuvo varias ocasiones incluso para, para irse arriba en el marcador, en la que se vio una, en la que Courtois se vio inseguro, como pocas veces le ha visto, rebota el balón, después la termina pescando Muriqui y a Courtois le rebota en la rodilla y en la pierna y termina pues mandándola al córner, creo que Rudiger, en esa jugada peligrosa. Pero el Mallorca tuvo sus opciones, el Madrid es cierto que con ese bloque bajo que pudimos ver en gran parte del partido, como el Mallorca colocaba línea de 5 al fondo, le costó muchísimo, muchísimo acceder al área del portero, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, tiene un apellido bastante peculiar, y bueno, realmente no se pudo hacer mucho, tuvimos muchos remates fuera del área, como es normal después de un bloque tan bajo y una cantidad de futbolistas que trabajaron como hormigas, porque eso hay que reconocérselo al Mallorca, estuvieron atentos, rechazando absolutamente todo. No por algo vimos un par de ocasiones de Modric mandándola arriba, Vinicius también remató un par de ocasiones en el segundo tiempo mandándola arriba, y bueno, paré de contar. Y bueno, hablando un poquito del debutante en esta liga, Don Kylian Mbappé Lottin, a mí me llama la atención porque bueno, es evidente que todavía se le ve un poco lento. De hecho, hubo una jugada que me quedé así como que daba la sensación de que llegaba y se quedó y dejó que saliera el balón. No sé si estaba en fuera de juego, pero bueno, es llamativo que no está seguramente a tope, probablemente vaya un poco justo todavía. Ya Pintus dijo que estaban haciendo un plan especial para que este chico se adaptara. No parece sentirse del todo cómodo en el centro y termina cayendo en banda izquierda, en la que por cierto en esa banda izquierda han terminado cayendo prácticamente todos, incluidos Jude Bellingham, quien parte desde el medio como haciendo ese enlace entre delanteros y los dos centrocampistas que en este caso quedan atrás, que son Valverde y Tchouaméni. Pero más allá, muy poca cosa. Vinicius se ha lanzado en este escenario en los que parece que les gusta, pero termina también yéndosele un poco la olla con ganas de demostrar. Y bueno, realmente no tuvo el partido brillante que seguramente esperábamos todos de Vini o de Mbappé, de Bellingham. De hecho, a Bellingham se le ha visto un par de acciones interesantes. Ya les dije que lo de Rodrigo a mí me ha gustado. Creo que es un futbolista que se ha quitado un peso de encima bastante importante, porque ya parece no tener esa responsabilidad de marcar muchos goles y muchas asistencias. Y mira, había marcado un gol de esos que le vimos fallar muchísimo la temporada pasada. Así que yo creo que en esta situación bastante encantado con Rodrigo en el partido de hoy. Cierto que fue más a menos tal vez, pero bueno, realmente un partido bastante redondo para el brasileño, que espero que termine por reventar para lo que le falta, una pizquita para ser un crack mundial total y absoluto, que creo que le faltan unos golitos más, unas asistencias más. Ya ustedes saben cómo va la cosa. No quiero enredarme mucho más con esto. Quisiera, para cerrar, que habláramos muy rápidamente, muchachones, de lo que ha sucedido en el partido, que evidentemente ha sido varias acciones que se han presentado. Como vimos,
algún penalti habilitado. Les voy a colocar por aquí arriba una imagen, una roja en la que por cierto le sacaron a Mendy, para mí justificadísima, la pierna totalmente en el muslo de Muriqui, en la acción en la que ya iba a terminar el partido. Para mí la roja es totalmente justa, pero curioso y lo llamativo es lo de siempre. Hubo una jugada bastante similar, tal vez con un poco menos peligro, pero para mí roja clarísima también, además con una intención absoluta de un personaje que después se va a hacer la víctima, pero si repasamos la imagen es que es escalofriante, además da la sensación de que lo hace todo adrede. Le pone la pierna, le pone los tacos a Vinicius en el gemelo, en la parte de atrás de la pierna, que además es la que tiene apoyada, y ahí lo único que hacen es sacarle una amarilla sin intención de sacarle el balón, porque el balón estaba en la otra pierna, justo detrás del otro futbolista que estaba defendiendo a Vini. Me parece realmente increíble, increíble lo que vivimos en esta liga. Lo vivimos la pasada temporada y la anterior y lo de siempre y todos los años lo mismo. El Madrid va a tener que hacer mucho, va a tener que demoler a sus rivales, porque si seguimos esperando que el reglamento, que el arbitraje vaya igual de justo con nosotros para con los rivales, creo que nos vamos a morir esperando. Así de sencillo, y se escucha horrible porque vamos a decir, wow, que es increíble que estemos hablando de esto, perdón, pero creo que es una realidad absoluta y total. Esta gente está ahí, yo no sé para qué, el VAR parece que ni siquiera la ha revisado. Una acción en la que vimos sobre Mbappé, que bueno, esa sí me cuesta un poquito verla más, porque es cierto que Mbappé empieza a trastabillar, cae sobre el borde del área. Pero creo que la de Militao sí es bastante clara, en la que le jalan la camiseta cuando se disponía a disputar el balón. De todos modos, yo creo que este Madrid va a ir a muchísimo más. Es un equipo que se está conociendo en muchos aspectos tras la salida de Kroos y tras la inclusión de un crack mundial como es Kylian Mbappé. Vamos a ver cómo hace Ancelotti para colocar los ajustes que sean necesarios, pero nosotros sí, evidentemente, tendremos esta semana para analizarlo antes de que llegue el otro partido de liga. Voy a ver si invito a un par de amigos esta semana a hacer una tertulia hablando un poquito de las sensaciones que nos dejamos en este partido, en lo que bueno, ya dejamos 2 puntos. Creo que el Madrid se va a dejar muy pocos puntos en realidad, pero estas plazas siempre son complicadas, y más cuando el árbitro saca rojas y amarillas para un lado y para otro no, cuando siquiera el Bar se toma la molestia en revisar las jugadas polémicas, lo de siempre. Pero sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios. Por favor, me dejan su like, suscripción. Nada, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.